El sacerdocio levítico era un anticipo, una antítesis de aquello que ha de venir luego, que es la tesis de la perfección del sacerdocio en Cristo Jesús. Zacarías 6, vamos a Zacarías al capítulo 6, versículos 12 y 13. Zacarías 6, versículos 12 y 13. Versículo 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Ahora bien, ¿cuál es el templo de Jehová? ¿Cuál es el templo de Jehová con la venida de Jesús? El templo de Jehová es todo aquel que ha confesado que Jesús es el Señor y el Salvador de la vida. Usted es el templo de Jehová. Todos los cristianos somos el templo del Dios viviente. Él edificará el templo de Jehová y él llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Melquisedec, rey de paz, Jesús, rey de paz, sumo sacerdote. El sacerdocio de Jesús tiene muchas citas en el Antiguo Testamento de la venida de aquel que había de morir, había que expiar por todos los pecados de todo el mundo. Isaías del capítulo 9, versículos 5 al 11, tenemos la presentación en la palabra de Dios antes de la venida de Jesús. ¿Recuerda usted que las profecías de la venida de Jesús hay más de 300 citas bíblicas que vamos a ir entendiendo, aprendiendo? Isaías del capítulo 9, versículo 5 adelante. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Todas estas batallas terrenales ya no tendrán propósito con la venida de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos una batalla espiritual. ¿Y cómo será la venida de este Señor y Salvador? 600 años antes de la venida de Cristo, Isaías escribe, Dios a través de Isaías escribe, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nosotros tenemos porciones de la palabra de Dios que habla justamente de dónde iba a nacer y de qué genealogía venía Jesucristo. Tenemos en Miqueas 1:9, tenemos en Jeremías 31:27, y hay una serie de citas bíblicas del Antiguo Testamento que relatan la venida de Jesús. Y nosotros testificamos con el amén que Jesús vino de otra tribu, no de la tribu de la ley, de Leví. Era un sacerdocio humano. Ahora viene un sacerdocio de la gracia, un sacerdocio que bajó del reino de los cielos para que nosotros
Descansemos en su gracia y en su amor, en Dios mismo. Versículo 15. Y esta es aún más manifiesta. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. El sacerdocio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, ahora es para siempre eficaz y perfecto. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sabe usted lo que significa fiador? Fiador es mejor garante. Y podemos leerlo de esta manera. Por tanto, Jesús es garante de un nuevo y mejor pacto. Garante. Él garantiza nuestra limpieza espiritual, porque Él dio su sangre por nosotros, para lavar nuestros pecados. ¿Por qué la sangre? Porque dice en Levítico, en la sangre está la vida, que dio la vida por causa de nosotros. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Yo garantizo, Padre, parafraseando las palabras de Jesús ante el Padre, yo garantizo, Padre, que todos aquellos que oigan mi voz serán santificados, porque yo los he limpiado. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte no podía continuar. El sacerdocio levítico eran muchos, dice, porque ellos morían y tenían que nombrar a otro sumo sacerdote, un sacerdote humano. Pero nosotros, que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y aquí está explicando que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era dado a la tribu de Leví, pero en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, vemos nosotros que hay un nuevo sacerdote. Dice, ha cambiado. Y si cambió la ley, entonces estamos viviendo en la gracia. Y aquel de quien dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Los únicos que servían en el altar eran el sacerdocio levítico. Pero ahora dice, va a cambiar. Ya no va a ser de la tribu de Leví. Va a ser de otra tribu diferente. El sumo sacerdote que había de regir la voluntad del Padre eternamente. Entonces, ahora tenemos claro, de la tribu de Leví nace el sacerdocio de la ley. ¿De dónde nació el sacerdocio de la gracia? Vamos al versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Judá significa adoración. Ahora Jesús nace como el sumo sacerdote nuestro de la tribu de la gracia, de la tribu de la adoración al Padre. Ya no es de la ley, no es un sacerdocio humano, es un sacerdocio divino, lleno de gracia, de paz, de amor y misericordia. Es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, por la voluntad del Padre. Sigamos adelante. Ahora nosotros tenemos, indudablemente, el nacimiento de Jesús
Los 14 genealogías desde Isaí, padre de David, hasta la venida de Jesús, al nacimiento de Jesús, son 14 generaciones que se vinieron sucediendo, y usted puede encontrar esto en Mateo en el capítulo 1, la genealogía de Jesús. ¿Por qué Dios permitió que la genealogía se escriba en Mateo? Porque el Evangelio de Mateo fue escrito direccionado al pueblo de Israel para certificar que aquel que venía para salvar al mundo venía de David. 14 generaciones y viene Jesucristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahora, nosotros tenemos ahora un sacerdote divino, eterno. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahora, ¿qué es esto de inmutable? Un sacerdocio con una sola cabeza, con un solo pensamiento, con una sola manera de cambiarnos, de limpiar de pecados y estar en la presencia de Dios perfecto y sin pecado. No cambia. Jesucristo siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. No cambia. Un sacerdote inmutable que no cambia. Versículo 27, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Por qué nos vamos nosotros a salvar? ¿Por quién vamos a estar en la presencia de Dios? Es por Jesús. No hay ninguna otra persona, dice, dada en el cielo, y en ningún otro nombre dado en la tierra que podamos ser salvos, sino única y exclusivamente en Jesucristo. Porque Él vive para siempre, porque Él es el sacrificio perfecto, porque lo hizo con amor, porque siempre estará con nosotros hasta el fin, impartiendo amor, misericordia, fidelidad y seguridad. Si nuestro sumo sacerdote es perpetuo, inmutable, tenemos que estar luchando nosotros también para hacer, imitar y buscar cada día más aproximarnos a un sacerdocio perfecto ante Dios por Cristo Jesús. No vamos a ser perfectos, pero sí procuramos y luchamos para ser cada día más agradables ante la presencia de Dios, en esperanza y en seguridad en la sangre de Jesús y en la dirección de su Santo Espíritu. Recuerde usted esa perfección que Jesús ofreció. Él dijo: voy al cielo y rogaré al Padre para que os envíe un Consolador, su Santo Espíritu, que Él les enseñará toda la verdad. Al no creer en que Jesús es nuestro sumo sacerdote, estamos rechazando lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir o nos ha dicho, que solo en Cristo tenemos salvación. Estamos rechazando. ¿A quién rechazamos? Al Espíritu de Dios, que puede afirmarnos que Cristo es el Señor, es nuestro Salvador. Versículo 25. Perpetuamente, para siempre, estará Jesús cerca del Padre y abogando por cada uno de nosotros que hemos creído que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora bien, versículo 26.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Cristo sin pecado, el Cristo exaltado, el Cristo de una conducta intachable, es ahora nuestro sumo sacerdote. Versículo 27, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es mejor el sacerdocio de Jesús. Es mejor el lavamiento de pecados por la sangre de Cristo que los holocaustos, que la expiación de pecados del Antiguo Testamento. Bien, ahora al versículo 28. Aquí vamos a pararnos un poquito y vamos a llegar a Mateo 5:17. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, la ley constituye, dice, sumos sacerdotes a débiles hombres. De esos 10 mandamientos. Ahora bien, si vamos a Mateo al capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. Estamos hablando de la ley y Jesús lo vino a perfeccionar. ¿Cómo es esto de perfeccionar? Vamos a ver. Mateo el capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Estamos seguros de eso? Acabamos de decir que las profecías de Jesús, 300 y más profecías de Jesús, se han dado cumplimiento. Y luego dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí está comparando escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Los que observaban toda la ley y criticaban a medio mundo de su alrededor. Estos eran los que exigían, como dice Jesús, exigían cargas que ni siquiera una lo pueden llevar ellos. Ahora nosotros observamos la ley, claro que sí, los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo, y no robes, no mates, y todos estos 10 mandamientos los observamos. No calumnies, no adulteres, todo eso estamos observando ante Dios. Y si caemos en pecado, estamos seguros que Dios nos perdonará. Porque recuerde usted, una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir pecando. La diferencia, el caer y el vivir pecando. Jesús vino a perfeccionar la ley y para que podamos entender de una mejor manera en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, versículos 37, 38 y 39, vemos cómo perfecciona el Señor Jesucristo estos 10 mandamientos. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. No te harás falsas imágenes. Amarás a Dios con todo tu corazón.
Y luego dice, y el segundo mandamiento es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor dice, ama a tu prójimo a ti mismo, yo no me puedo hacer daño a ti mismo. Claro, si usted no se ama, pues no puede amar a ningún otro, ¿verdad? Pero si usted se estima, se ama, se considera, se cuida, dice, haz lo mismo con tu prójimo. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice, lo que tú hagas de ti, haz con tu prójimo. Tienes sed, toma agua. Tienes hambre, cómete un pan. Ves que alguien tiene sed, dale un vaso de agua. Ves que alguien no tiene un vestido, sácate el tuyo y dale a otro. Eso es el amor. Ese es el amor al prójimo. Ese mismo amor que tuvo Jesús por nosotros, por usted y por mí, ese mismo amor tenemos que dar para quien no conozca a Dios o para quien, conociendo a Dios, necesite, porque posiblemente está pasando un tiempo de prueba, un tiempo en el cual Dios lo sometió a este examen espiritual para fortalecerlo, no para debilitarlo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Fíjese usted, la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué cosa? El sacerdocio perfeccionado para siempre. Entonces, terminamos. En resumen, en primer lugar, Cristo no vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá, que significa adoración. Y vea la diferencia que hay entre lo que es la tribu de Leví y la tribu de Judá. Leví, ley. Judá, adoración. ¿De dónde vino Jesús? De la tribu de adoración. ¿Qué nos manda hacer nuestro Maestro y Señor si usted es un discípulo de Jesús? Hacer lo que hace el Maestro. Jesús es nuestro Maestro. Él adora al Padre. Nosotros tenemos que adorar al Padre, porque Él vino de la tribu de Judá, que significa de la tribu de adoración. Él es nuestro sacerdote para siempre. Melquisedec ofreció a Abraham pan y vino. La Santa Cena no es un acto más de religión. La Santa Cena tiene que ser tomada con todo respeto, con todo amor, con arrepentimiento y gratitud para con Dios. La Santa Cena simboliza la muerte de Jesús por nuestros pecados. Pero esto no se ha de hacer de una manera religiosa, sino recordando siempre que el pan simboliza el cuerpo de Cristo destrozado por causa de nuestro pecado. Que el vino simboliza la sangre de Jesús, dada hasta la última gota por amor a nosotros, para presentarnos al Padre sin mancha y sin pecado. Por eso es un sacerdocio que sobrepasa todo intento humano para agradar a Dios. Que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quita la ley para yo hacer la gracia. Por gracia somos salvados. Ahora esto, para los judaizantes, es algo blasfemo, algo extraño. Porque el judaizante, como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, ellos interpretan, leen y creen únicamente en el Pentateuco, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero no pasan de ahí. Son los judaizantes, los que creen única y exclusivamente que si no nos judaizamos no podemos ser salvos. Pero recuerde usted, el Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia, que no tenemos que guardar más nada, sino que
Usted no necesita observar las leyes para adoración, las leyes de holocausto, todas esas leyes que eran necesarias antes de la venida de Jesús. Por eso nosotros tenemos un sumo sacerdote. No es que abolió la ley, abolió las ordenanzas, pero sí, esas ordenanzas del Antiguo Testamento eran la antesala de la perfección, del perdón de pecados y la antesala para estar en la presencia de Dios en Cristo Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Observar toda esa carga de la ley? ¿O observar toda la gracia que Dios nos ha dado a través de la sangre de Jesús? Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, pero amamos a ese pueblo, porque Dios ama a ese pueblo. Pero nosotros, en cuanto a la ley, vivimos en la gracia de Jesús, en el amor de Dios, a través de la sangre del verbo de la palabra de Dios hecha humana, para sacarnos de este mundo de pecado y de este mundo de oscuridad. Jesús es nuestro sumo sacerdote y usted es el sacerdote de su casa. Jesús murió por nuestros pecados y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por su provisión y gracias a Dios por enviar a Jesús para rescatarnos del pecado y de la muerte eterna. A Jesús la gloria, porque ha enviado a su Santo Espíritu para que esté en cada uno de nosotros